Berreta, otro podcast. Dinero, dinero, dinero. Debe ser divertido en el mundo de los hombres ricos. Decía en una de sus canciones una de las más grandes bandas que ha visto la historia. No, Pink Floyd no. Hablamos de ABBA. Y si este grupo proveniente de Suecia, país soñado por economistas mediáticos y octavo en índice de desarrollo humano, se preocupa por el dinero, ¿qué te queda a ti, pequeño latín lumpen? ¿Cómo solucionarlo? ¿Será dándole un piedrazo a ese cuervo llamado gasto público que no deja dormir a muchos? Nosotros no lo sabemos, porque de economía no entendemos nada. Pero como eso nunca ha detenido a nadie, ni siquiera al Dipi, hoy, en Berreta, les traemos todas las soluciones para una problemática que no sabemos de dónde viene ni hacia dónde va, pero que seguro, se resuelve gritando. Sí, te escucho, bueno, si querés me voy también. No sirve. Digamos, porque si por esa, un tipo que ignora las bases de la teoría monetaria a discutirme, bueno, ¿qué querés que le haga? Javier, no puedo discutir con las bestias. En este lugar no obligamos a nadie a quedarse ni tampoco a irse. Si querés me voy, listo. No es que queremos que te vayas. ¿Listo? Pero, pues si me pones un pelotudo a discutirme que no saben, me voy. No sirve eso, Javier. Y claro, no obvio. Las abuelas nos decían que en la mesa no había que hablar de fútbol, política y religión. El problema es que estábamos con el celular y nunca les dimos bola. Berreta, con Pablo de Gastaldi y Cristian Libonati. Bueno, no sé, me parece que el país se va a la mierda y hace falta un ajuste fiscal. Me gustaría poder entender algo de lo que acabas de decir, pero yo no entiendo nada de economía. Viste que piden eso siempre, hay que reducir el gasto público. Es muy curioso, ¿no? Porque cuando dicen gasto público yo pienso en comprar pelotudeces, pero claro. Después cuando uno va a los números es inversión en escuelas, es tipo cosas que uno ve en su vida cotidiana y que utiliza, ¿no? Aunque se enoje mi primo, lo voy a mencionar de vuelta el otro día cuando le conté lo que se hace con los planes de viviendas, que al fin y al cabo es subvencionar, ¿no? Me dijo, claro. Y ahí el Estado pierde plata, no la invierte. Claro. Es muy loco, ¿no? Es muy difícil sacarle el sentido común, me parece a mí, esta concepción de es gasto. Porque el Estado usa plata, la gasta. Nunca es una inversión como hace, por ejemplo, no sé, una empresa privada comprando algo o fugándose al exterior. Ahí son inversiones. Pero si el Estado decide usar la guita para algo, tipo abrir una escuela, no, mirá el gasto. Gasto público, esa escuela es un gastadero de guita. ¿Cómo vamos a poner tanta plata, no, en la escuela? Claro. Incluso a mí me da bronca cuando veo esos discursos, por ejemplo, en algún colega docente que quizás se formó en profesorado público, en escuela pública y da clases en escuela pública, o incluso que tiene su casa gracias al Procrear. Y vos decís, che, ¿por qué estás en contra del Estado si básicamente estás en pie y parado gracias al Estado? Te formó, te da trabajo y hasta una casa al Estado y querés que baje el gasto público. Claro, sin darse cuenta de que quizás bajar el gasto público sea bueno degollarlo, ¿no? Claro, a esa misma persona. Pero cuando hablamos de economía, hay como ciertos latiguillos de los liberales y a mí hay uno que me hace doler, ¿sabes cómo? No sabes lo que me hace doler. Hay que llevar la economía de un país como si fuera la de una casa. ¡No! Nunca entendí esa analogía. Para nada. Hay que gastar, como uno hace en su casa, hay que gastar menos de lo que ingresa. Yo le digo, ¿vos viste las empresas que están todo el tiempo endeudadas? Claro. Viven del crédito, por ejemplo. Es la gracia. Yo creo que hay gente que vive gracias a que la gente vive del crédito. Claro, absolutamente. Entonces es medio raro, ¿no? Es como que... Es como los clubes de fútbol que están siempre endeudados. Hacen transacciones millonarias, pero están siempre endeudados. Nunca hay un club de fútbol que tenga las cuentas al día. Claro. Ni River, ni Boca. Es siempre guita que deben a alguien. Nunca se sabe a quién, pero la deben. Exactamente. Pero me han dicho eso y yo digo, no, señores, no hay que llevar las cuentas, porque no es reducir a... No, las cosas hay que hacerlas bien, como lo hago en mi casa. Y yo conozco a cada gente que no puede llevar las cuentas de su casa y vive igual. Y no se muere. Y no sé, no le cortaron ninguna pierna a ningún prestamista.
le debe a 3, 4 tarjetas, paga el mínimo, va tirando. A mí me han llegado a decir que hay que ver la vida personal de alguien para ver cómo maneja el país. Una persona muy grande. A ver, ¿cómo diciendo, sería? No, bueno, si está casado y no tiene a los hijos y no engaña a la mujer y no sé qué, ese va a ser un buen presidente. Es como, ¿qué? Ay, cagamos. Alberto tiene un hijo que es transformista. No, es un desastre. La economía es a la mierda. Terrible. Un hijo trans. También me pongo a pensar en A ver. esto que acabas de decir, esto de la casa. ¿Qué sé yo? Uno ahorra, o intenta ahorrar cuando puede. Es como más un deseo que un hecho. Sí, eso es como No sé, un unicornio para mí. es como un unicornio, tal cual. El unicornio azul que vive perdido. Pero como que ahorra para, no sé, comprarse no sé, un instrumento, un electrodoméstico, irse de vacaciones. Ahora, el Estado no es que tiene que ahorrar en sí, es como que esa guita tiene que verse reflejada en acciones que ayuden a la gente. El presupuesto No es está... ahorrar por ahorrar. Claro, el presupuesto está para ejecutarse justamente. Sí. El 100%. Exactamente. El 100% de un presupuesto nacional, provincial, municipal, tiene que ejecutarse. Y si no se ejecuta, algo hiciste mal. Claro, exactamente. De hecho, es por lo general por ahí encaran la corrupción, la famosa corrupción. Claro, exactamente. Pero bueno, es como que tienen ciertas cuestiones de lugares comunes que incluso me parece que los medios toman como la verdad. Claro. Como me acuerdo cuando bastardeaban mucho aerolíneas argentinas con que los números no cerraban, no daban números negativos. Y es como, pero para aerolíneas no existe para que genere plata en sí. Existe para tener una línea de bandera, para... No, tiene que dar ganancia. Tiene que dar ganancias y no sirve de nada. Y si para eso hay que aumentar los pasajes y que la gente no pueda viajar y que nada más viajen los ricos, hay que hacerlo. Y que los pobres se caguen, total. ¿A quién le importa? O después directamente te piden hacer una aerolínea low cost, que los precios son baratos, pero los controles también. Claro, sí. Porque es la plata. La plata. Lo único que importa para esta gente. Claro, y no se sabe qué plata encima, porque, no sé, parece fuera su plata la del Estado, ¿viste? Es de todos, pero a su vez no es suya. Claro. Pero es como que están tocando mi plata los diputados. Tienen que bajarse el sueldo. Raúl, ¿vos sabés cuánto representa en el presupuesto nacional el sueldo de los diputados? El 0,00001%. Digo, ¿no? O puede ser menos de lo que estoy diciendo, ¿eh? Claro, sí, o así sea un poco más, digo. Me parece que eso tampoco es que resuelva una problemática. Son bajadas de línea, sentidos comunes o formaciones de sentido común que hacen ciertos medios de comunicación también, o ciertos sectores Sí, que obviamente prefieren que toquen esos intereses que los suyos propios también. Absolutamente. Es eso. Son a qué sectores perjudicamos cuando decidimos elevar el gasto social o la inversión. ¿A qué sector perjudicamos cuando hacemos un procrear? Al sector inmobiliario. Exacto. ¿A qué sector jodemos cuando invertimos en educación pública? A la educación privada. Y así sucesivamente. Me hiciste acordar a cuando salió la ley de hace muy poco, la ley de alquileres. Sí. Que salió un grupo de personajes, de muñecos, de inmobiliarias a decir no, porque esta ley va a ser... Toda parte muy mal hecho, onda muy, muy border todo. Con una pared de fondo que se notaba siempre que era en la misma casa, diciendo no, van a aumentar los alquileres, no sé qué va a pasar. Todo cosa que en realidad vos lees la ley y decís, no, pará, esto está hecho para que no sigan aumentando los alquileres, que es lo que ustedes ya hacen hoy día. Bueno, me acuerdo una inmobiliaria que cuando le dije, mirá, no llegué al banco a sacar plata, ¿te puedo transferir? No. Y me presentó un papel que supuestamente a las inmobiliarias en la provincia de Buenos Aires no las obligan a tener que estar bancarizadas. Y fue como... Redactado por ellos mismos. Que fue como, ¿cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo es esto? Pero bueno, son cuestiones de la economía que a veces nos exceden. Como, no sé, el dólar blue. ¿Me importa el dólar blue? A mí no. Al que importa, tampoco, porque el que importa en blanco tiene el dólar oficial, no tiene el blue. Claro. Los que importan al blue son los que traen cosas medio de contrabando o cosas truchas que compran en Amazon y lo venden acá. Claro, o a los especuladores o el que te quiere cagar ahí por... El que te quiere agarrar y subir la mercadería por algo, te lo va a justificar con el dólar blue.
aumentaron los tomates. Y pasa que es el dólar blue, ¿viste? No te lo puedo dejar más barato. En San Miguel una casa de computación puso los precios en dólares en la vidriera directamente. Eso debería estar prohibido, boludo. Lo mismo con las inmobiliarias. Debería estar prohibido que pongan la casa en dólares. Está prohibido. No, lo de las casas no, pero sí, no sé, hay un gris seguramente. Seguro, sí. Y si está prohibido, deberían hacer un control un poco mayor. Igual es como que yo siento, porque aparte prefiero hallarlo de ese lado que lo entiendo un poco más, que el dólar tiene un componente psicológico importantísimo. Es como que aumenta y de golpe va todo el mundo a comprar. Gente que ni siquiera tenía un ahorro. Es como que de golpe, no sé, liquidan el sueldo para ir a comprar dólares. No vaya a ser que aumente mañana de nuevo. Y después no llega a fin de mes esa persona capaz. Claro, pero tiene el dolaruco ahí guardado, encerrado para usarlo. Andás a ver en qué, porque quizás ni siquiera tenía un proyecto. Pero corren atrás de los llamados profecías autocumplidas de los medios de comunicación. Entonces dicen, no, va a aumentar el dólar, van todos a comprar. Aumenta efectivamente, en realidad termina aumentando por especulaciones y por compras mayoritarias, no por tres guanacos que vayan a comprar dólares. Sí. Pero bueno, se termina creando ahí toda una profecía que básicamente fue creada por el mismo que la predijo. Lo mismo de cuando dicen que va a aumentar la nafta o que nos vamos a quedar sin nafta por, no sé, por el fin de semana. Sí. Y van todos a cargar nafta y, no, nos quedamos sin nafta. Y sí, boludo, si vos, diario de mierda, acabas de decirle a la gente que te ibas a quedar sin nafta, que el país iba a quedar sin nafta, obvio, van a ir todos los boludos a cargar. Y ahí te quedas sin nafta. Me parece que es sencillo el entender ese razonamiento. Hablando de profecías autocumplidas, hay una universidad, la Torcuato Di Tella, que hace el análisis de expectativas de inflación. Entonces dicen, ¿cuál va a ser el porcentaje de inflación el año que viene? Son expectativas, por lo cual hay que ver si después se cumple eso. Esto es como medio... es como vos decías, esta profecía autocumplida. Si yo digo que, no sé, el año que viene la inflación será del 46% en 2021. Ya estamos empezando a subir los precios solo con la expectativa de la inflación. Claro, tal cual. E incluso sobre cosas que, lo mismo que con el dólar, quizás no tienen un efecto directo. No sé, me da la sensación. Quizás no hay un efecto directo sobre las lapiceras. Y de golpe las lapiceras aumentan. Porque el dólar 100%. Blue se fue a 200. Mirá, las Big ahora se fueron a 300. ¿Qué? ¿Qué tiene que ver? O Juancito, el que hace, no sé, que vende... Nada. No voy a seguir dando ejemplos. Porque ya voy a empezar a decir pavadas. Y para no decir pavadas, ¿te parece si hablamos con alguien que sepa del tema? Sí. Sería muy necesario. Ernesto Matos es economista del Centro Cultural de la Cooperación, docente e investigador de la UBA. Estamos acá con muchas dudas con Pablito y por eso te invitamos. Primero te damos la bienvenida. ¿Cómo andas, Ernesto? ¿Todo bien? ¿Cómo andan ustedes? Todo tranquilo. Estábamos hablando hace unos minutos en la presentación del podcast de una figura que yo odio de la economía, que dicen muchos libertarios y gente desde el lugar común, que es que hay que manejar un país como la casa. Y a mí me da bronca y quisiera que vos me digas si estás de acuerdo con eso. No, es falso. Yo siempre recomiendo el libro de Alfredo Zayat, Economía Contramano, que usamos como texto en las clases para caracterizar, digamos, primero en principal, que vos en tu casa, vos podés imprimir billetes en tu casa, pero difícilmente podés engañar al primer kiosco, pero el segundo ya te va a descubrir. Claro. Y un país no puede falsificar dólares y llevarlos a una cuenta en Suiza y depositar los dólares que, digamos, son falsificados. Entonces me parece que ahí la cuestión de la casa tiene como un límite. Y aparte, una nación puede imprimir su billete. Vos en tu casa, si quisieras imprimir pesos, otra vez, sí, lo podés hacer. El tema es que te lo acepten, digamos, ¿no? Entonces, hay como distintas formas. Una familia tiene ingresos fijos y hay que ver en qué escalafón de la distribución del ingreso está. En una nación, generalmente, esto está más distribuido y en una familia... Generalmente los padres son los que tienen determinados ingresos y los hijos son sostenidos, digamos, hasta que cumple la mayoría de edad. Ahí nombraste esta cuestión de imprimir el billete. Y siempre veo de parte de los libertarios, ya que los nombramos, vamos a hacerlos mierda, no tengo drama, esta cuestión de, se la pasan con la maquinita imprimiendo y eso devalúa la moneda y no sé qué. Es
tan directa esa relación o es una parafernalia de ciertos sectores de la derecha? No, pasa que si vos imprimís y bajás la tasa de interés, sí, ¿no? Ahora, si vos imprimís y no bajás la tasa de interés, no te podría pasar eso. Ahora, una cosa es la periferia económica como la Argentina y otra cosa es cuando lo hace Estados Unidos. Cuando lo hace Estados Unidos es emisión para devaluar. Está clarísimo eso, digamos, ¿no? La diferencia es que yo con pesos argentinos, si voy y me quiero comprar Mercedes-Benz, no me la van a vender. En cambio, si voy con dólares constantes y sonantes, me van a dar por lo menos una parte accionaria. Entonces, ahí después está en cada moneda, digamos, su rol internacional. En el rol internacional, el dólar va a pesar más que el peso argentino. Ahora, en el rol nacional, nosotros imprimimos, como se fue dando en esta pandemia, que parece obviamente un hecho imprevisto, pero la impresión en líneas generales no es que descalabró la inflación. Más, vamos a terminar el año con 20 puntos abajo comparado con el año pasado. Vos me podés decir, bueno, pero fue la recesión. Sí, fue la recesión, pero había que sostener el país podía haber explotado por los cielos. Digo, ante un evento tan complejo y tan, digamos, poco posible que te pasara cuando asumís un gobierno, sucedió y aún así se sostuvo, digamos, con impresión, cubriendo las demandas, ¿no? De los que tenían problemas de hambre y de los que estaban ya en una recesión económica, pero que la pandemia ya les estaba dando el último golpe, que era a las fábricas y a las empresas, y ahí se requirió de la asistencia del Estado, transfiriendo dinero para que las empresas paguen impuestos, paguen salarios, y bueno, después ahí está el detalle de qué es lo que hacen con el dinero, porque vos fijate que lo que también estuvo pasando es que muchas empresas, y esto pues lo escuché en algunos casos, algunos trabajadores, les dijeron a los trabajadores, no, mirá, te tengo que dar el 75%, el otro 25% no te lo puedo cubrir, entonces el trabajador aceptaba, pero resulta que el 75% que le daban al trabajador era el gobierno, el trabajador no lo sabía. Pillos. Entonces el empresario, ¿qué hizo? Te recortó un 25%. En vez de cubrirte la brecha de ese 25% con algún tipo de ahorro, de ganancia que tenga la empresa, le hizo creer al trabajador que el empresario estaba haciendo el esfuerzo pagándole el 75%. Pero aparte ganó, porque le dio menos al trabajador y recibió del Estado. Tal cual. Sí, eso pasó. Digo, y en ese contexto se sostuvo el ingreso. Y el ingreso cuando se sostuvo, después hubo como... A ver, en esto hay que ser, digo, en economía, quien te dice el que te da la solución fácil te está mintiendo. Claro, es así. Hay que bajar impuestos para que este país mejore. Claro, ese tipo de enunciaciones que Jauretche, que la verdad que muchos economistas deberían leerlo, que es como un prócer en la sociología argentina, decía, bueno, justamente que eran sonceras, digamos, ¿no? Tenían un viso de verdad, pero eran mentiras. Le decimos soncera, pero Jauretche me parece que lo toma de los sofismas, digamos, ¿no? Jauretche era un tipo muy instruido. Lo que pasa es que pensaba en términos criollos, digamos, ¿no? Entonces trataba de hacerla entender, por ahí los griegos, a los compadritos y al trabajador común y corriente en su lenguaje, digamos, ¿no? Y muchas veces se decía eso. Vos fíjate, vos acabas de decir esto, ¿no? De la presión impositiva. Claro. Del 2015, que había un 31% del PBI de presión impositiva, que es el dato, digamos, bajó a 28% en 2019. Bajó la presión impositiva. Tuviste desempleo, tuviste ajuste salarial, tuviste aumento de la pobreza y tuviste 5 de devaluación. Entonces, no tiene sentido bajar los impuestos, digamos, por sí solo, digamos, como una panacea. Y me parece que ahí muchas veces es interesante poder retomar mucho de lo que hablaba Jauretche. Claro. Y estábamos hace un ratito leyendo una nota que había escrito, hace unos días, escribió Alfredo Segat, el que vos mencionaste, sobre estas, ¿no? Las mentiras, las confusiones y fantasías, dice, de los economistas. Y es como que nos meten en la cabeza, los medios, este sentido común de esto que vos planteabas, de que hay que bajar el déficit, de que hay que disminuir la emisión, como decía Pablo, para que no crezca la inflación, que hay que reducir impuestos. Es como que son lugares comunes que son la verdad. Y es como que nos impusieron eso, de que la única forma de mejorar económicamente es esa. Y creemos nosotros que debe haber otras. No, por eso te decía de lo complejo. Cuando uno ve, por ejemplo, en esta baja de niveles de inflación,
y la gente te dice, pero el morrón está a 240 pesos, el tomate está a 180. Y no es que no tengan razón. Lo que pasa es que hay que comprender que determinados productos digamos, no se pueden almacenar, otros sí. Hay que entender la estacionalidad del producto, de dónde viene. El tomate a veces viene del NOA, a veces viene de La Plata, pero en esa transición estacional puede haber picos. Entonces, la gente lo que pasa es que lo simplifica mucho, pero esta complejidad que nos afecta, digamos, en la región metropolitana, muchas veces no es explicada, ¿sí? Claro. Porque vos la papa, aparte son 4 productos los que, digamos, concentran el 50% de la oferta, de la dieta, perdón, de los argentinos. Papa, tomate, arveja y cebolla, ¿sí? Después tenés todo lo demás, otras hortalizas, fruta y todo lo demás. Lo que pasa es que al traerla de otras zonas, tenés el costo de transporte, tenés, bueno, la estacionalidad, tenés la gente que puede, por ejemplo, la manzana se puede almacenar, digamos, enfriada y también se usa para exportación. Entonces ahí el tipo te puede especular, digamos, ¿no? Con la mandarina. Si la puede exportar más que dejarla acá. Claro, entonces ahí te ocurre, toda esta complejidad que ocurre, a veces, bueno, los tiempos mediáticos son tiránicos también, entonces como que explicar todo esto, y vieron que la tele a veces es más show que información, entonces la aburre, digamos. Más cuando es de economía, ahí ya hay más show que en Tinelli. No, tal cual, y aparte es que justamente la idea de explicar esto para comprender lo que pasa, porque no somos un país de 50 metros cuadrados, somos uno de los países más grandes del continente. Entonces hay que entender la distancia, los lugares, la distribución y obviamente cuáles son los jugadores fuertes que pueden hacer este tipo de cosas. Sabés que también, quizá esta sensación mía, pero en los medios, ya que los nombraste, hay constantemente una reducción de la economía a una cuestión matemática. Y la economía no es una ciencia exacta tampoco, es una ciencia social. Sí. Va de la mano con esto de simplificarlo y de querer vender ciertos discursos que quizás sean más fáciles de apoyarse en cuestiones matemáticas que en cuestiones sociales. Mira, es una gran discusión que yo tengo con mis colegas. Me formé en la escuela de Pablo Levin, que es un docente que formó a muchos de nuestra generación de economistas, como para tener una idea, uno de los referentes de Kicillof, ¿no? Para una referencia generacional. Nosotros somos un poco más jóvenes, pero tuvimos la suerte de tener a ese profesor y él nos enseñó que la economía política es la totalidad. Nosotros no podemos ver parcialidades, digamos, ¿no? La parcialidad nos lleva al pensamiento individualista, al pensamiento neoclásico, de creer que ver un actor o una acción se puede emular una ley general que explica el todo. Eso para los economistas que venimos de otra formación eurocentrista, y si eso le sumamos el pensamiento andino, digamos, estamos dando otra batalla donde somos ciencia social, porque de nosotros también se desprende la sociología, y otras ramas, la antropología, todo eso, que como economía política, como totalidad, digamos, es un desprendimiento de la filosofía. Claro. Entonces, somos una continuidad donde, si te digo que Adam Smith no era individualista, vos me vas a decir, no puede ser, a mí me lo enseñaron de otra manera. Bueno, Adam Smith no era individualista, era cooperativista. En términos de la cooperación como forma de supervivencia en una sociedad donde pasás de la tribu a las ciudades, digamos, a las zonas urbanas que van creciendo y donde todos de un momento determinado, aglutinados en zonas de muchos habitantes, perdemos la identidad. Como cuando te dice algún hermano catamarqueño de algún pueblo que dice, bueno, en el pueblo nos conocemos todos saben quién es quién, pero llegan a la ciudad y son invisibles. Claro. Bueno, Adam Smith lo que dice de eso es que si nosotros seguimos ese camino de invisibilidad, que no nos damos cuenta que existe otro, de que somos dependientes, de que debemos cooperar, puede ser el fin de la sociedad. O sea, el individualismo... Che, ¿y alguien le avisó esto a Milei? No, porque nunca leyó Lecciones de Jurisprudencia, se llama. Es un texto de los alumnos de Adam Smith y que está también en teoría de los sentimientos morales, digamos, ¿no? Que es el que explica al individuo racional egoísta que ya está definido dentro de la riqueza de las naciones. Lo que pasa es que vos lees la riqueza de las naciones o te dan la riqueza de las naciones y te dice Adam Smith, dice que el individuo es egoísta y racional. Pero resulta que Adam Smith lo explicó en 500 hojas en otro libro
¿por qué el tipo es egoísta y racional? Y da estas explicaciones, lo que pasa es que no lo ve, digo, en un curso de economía no se ve esto así. Entonces, digo, esas explicaciones nosotros las encontramos con esta formación de leer los originales, ¿no? De ir al autor, de hacer un curso, obviamente, de Adam Smith, con profesores que eran especialistas en Adam Smith, y adentrarnos en el pensamiento de Adam Smith. No que me explicaran, como siempre pasó en muchos casos de la UBA, que me explicaran a mí a Adam Smith, sino que yo leyera de mano e interpretara, digamos. Lo que pasa es que entre Adam Smith y Ricardo está todo de lo jugoso. Vos, si querés, te vas a... si uno fuera, digamos, simpatizante del pensamiento marxista, ya con leer a Adam Smith y Ricardo te harías marxista inevitablemente. Lo que pasa es que con el tiempo se empezó a formalizar la economía y se empezó a utilizar la introducción de la matemática como una explicación de refuerzo, y eso va a ser mucho con Walras, con Marshall principalmente, con la idea de la matemática en la economía para poder explicar a través de curvas de utilidades, curvas de isocosto, lo que después vamos a conocer como pensamiento neoclásico y que después deriva en degeneraciones como el libertario, escuela austríaca, monetarista, pero que mantienen la misma raíz, digamos, Bueno, en tratar de explicar las cosas como si fuera 1 es igual a 1. Si vos le decís que 1 es igual a 2, se agarra la cabeza y se pega un tiro. bueno, eso te iba a preguntar. En mi caso, en la carrera, yo estudio Ciencia Política en la UNLAM, tenemos Economía 1 y Economía 2, y Economía 1, que es microeconomía, te enseñan las cosas y es como que están impuestas, punto. La oferta, la demanda es de tal forma, si haces tal cosa va a suceder tal otra, es como que ya está todo impuesto. Y medio que si le preguntás algo, te dicen, no, las reglas de la economía son así. Bueno, ahí vengo a lo que te decía. Por eso te pregunto. Sí. Una culpa de que eso suceda, el alumno, digamos, tiene su culpa. En este caso vos preguntaste, pero en el caso de no preguntar, tiene la culpa por no cuestionar al profesor. Claro. Y el profesor también tiene la culpa porque no actualiza ni siquiera para ofrecer algo más al alumno que sea atractivo, que entre en la duda de lo que está creyendo, porque el alumno entra con esa frescura de, che, voy a aprender algo nuevo. Pero si no incentivas eso a que se estimule, entonces simplemente estás repitiendo un manual. Yo entiendo que por eso hay que cobrar, pero no es el fin de la academia. Y lo digo estando fuera de la academia, digo, soy docente investigador, pero no soy CONICET, digamos, no es que vivo de la docencia, digamos, ¿no? Entonces, en esos términos, me parece que tiene la posibilidad de dedicarse full time, debería por lo menos, darte la teoría neoclásica, porque es parte de la teoría, es una teoría más, digamos, o sea, puedes estar de acuerdo o no. Claro. Pero también puedes dar a Adam Smith, también puedes dar a Ricardo, también puedes Fisiócratas, también puedes teoría de regulación, también puedes dar marxismo, digo, podés dar a otras escuelas. Quedarse solamente en eso es solamente reproducir el pensamiento dominante y es preocupante, digamos, si eso está sucediendo. Y en cuestiones políticas, yo siempre, bueno, se habla, ¿no? 70 años de peronismo, y cuando empiezan a hablar sobre cuestiones de cómo destruyó el país el peronismo, y obvían, por ejemplo, económicamente lo que hizo la dictadura, obvían lo que hizo el propio Menem, que bueno, que llegó con el peronismo, después llegó un gobierno que no era peronista adelante, etcétera. Entonces, es como que también en materia económica solamente agarran para criticar lo de los demás y los que quisieron hacer un poquito mejor las cosas para por lo menos de nuestra visión. Y es como que, no discutamos de la dictadura, por ejemplo. No, Martínez II no lo discutamos. Como que también ahí, en la economía, utilizan su visión política como para ocultar lo que realmente los que hicieron mal las cosas fueron ellos. Sí, lo que pasa es que la economía es economía política. Y esto es lo que hay que... Y nosotros lo damos en clase con este ejemplo, digamos, ¿no? Si los griegos decían que el hombre es un animal político, ¿qué te queda si le sacas la política? Le decía yo a los alumnos. Los alumnos me dicen un animal. Sí, es verdad. Entonces, cuando a vos te sacan la formación política, independientemente si después querés ser libertario, socialista, sé lo que quieras, pero abrazá la política como una herramienta de transformación, de toma de conciencia de lo que está pasando, digamos. Porque en ese caso, por lo menos vas a tener una postura construida. Después, bueno, todo es debatible, digamos, ¿no? No se puede sentar y, bueno, sos peronista, vos sos gorila. Pero digo, si uno no tiene en cuenta que lo que hay que recuperar acá es justamente eso, que se utilice la herramienta de la razón,
¿no? Para eso Kant, digamos, por más que sea imperativo en esa construcción de la razón, es lo que ha transformado la sociedad occidental como la conocemos. Dialogamos por la razón, construimos a través de la razón, digamos, y una técnica. Entonces, si vos tenés justamente la posibilidad de que las ciencias se mantengan dentro de ese ámbito, es justamente lo que se hacía cuando Adam Smith era docente, ponele, o Voltaire, que educaba a alguno que otro también, era formar cuadros para el gobierno. Adam Smith hace mucho hincapié en eso, en quiénes son los que están preparados para las artes del gobierno, ¿no? Y me parece que ahora con la educación pública abierta, la universidad lo que prepara, y yo entonces también se lo vuelvo a decir a los alumnos, es justamente técnicos para, bueno, podía ser sector privado, pero también podía ser sector público. Pero tiene que tener una clara conciencia, digamos, de a dónde está yendo y por qué va, digamos, ¿no? Es también poder ver que ellos puedan tomar una decisión, que es lo que Kant, un poco en la ilustración, que es la ilustración plantea, digamos, ¿no? Quien no puede decidir es como que vive en un estado de minoridad, digamos, en un estado de la culpa es del otro, yo soy así por el otro, y siempre la culpa está puesta en el otro, y no en que uno no termina de decidir algo, ya sea libertario, ya sea socialista, digamos, pero que vos puedas determinar, que vos puedas decidir con tus razones y avanzar con esa decisión, para Kant le parece, digamos, como elemental, digamos, que eso sucede. Por eso tenemos muchas personas que cuando la escuchamos hablar y vemos que siempre la culpa está en el otro, entendemos desde qué lugar nos están hablando. Claro, absolutamente. Sí. Ahora que me lo decís, he visto más a estos autores en materias que no eran economía, que justamente en economía, ¿no? En teoría política, en teoría sociológica, hablando de cuestiones económicas más que en economía. Es como que, lo siento, ¿no? Como, también voy a criticar a mi facultad, pero bueno. Es como que lo veo más de ese lado, ¿no? He leído qué es la ilustración justamente de Kant en teoría política y hablaba de cuestiones económicas, y he leído a Adam Smith en teoría sociológica y no en economía. Claro, lo que pasa es que el tema es cómo lo encarás, y me parece que encararlo desde las frases de Adam Smith, de que quién se hace cargo de la administración del gobierno, viendo las tres clases sociales, justamente es la discusión de la época, digamos. San Simón también, cuando escribe Catecismo Político de los Industriales, está tratando de convencer al rey de Francia de que es la industria, el sector social con el cual se tiene que aliar el rey. No cuestiona al rey, no cuestiona la nobleza, pero entiende que en esa clase social que él vio en Estados Unidos, su estancia, y leyendo a Hamilton, que es la clase social del futuro. Entonces, esto es algo de la época donde pareciera que estudiamos historia, pero no la vemos en términos políticos, pero los autores han escrito en términos políticos. Y ahí es cuando yo, no es que me enojo, pero me indigna mucho lo de los docentes, digamos, que no se toman esos 5 minutos que requiere la dedicación, y yo puedo entender porque, bueno, nos pagan una miseria, pero tampoco caigamos en reproducir y justificar eso para mantener el status quo. Claro. Pero Claro. no es por, me parece no es por pereza, sino por justamente que se ha creado una idea de que hay que ser apolítico, que no entienden eso, que sería. Dicen, no hay que hablar de política en la educación, y que justamente, como vos planteás, si no entendés de política, no debatís de política, no estás enseñando y no estás dando pensamiento crítico, ni como hablaba Kant en la ilustración, de el hombre con la razón llevando adelante su vida. Así. Sí, tal cual. Me hiciste acordar a Jaureche recién cuando nombraste a San Simón, ¿puede ser? Sí. En esta cuestión de, no me acuerdo ahora en qué libro, hablaba de que en vez de seguir las recetas de Estados Unidos, nosotros deberíamos hacer lo que hace Estados Unidos, y hablaba justamente de la industrialización, de esto de, en vez de apostar tanto a la ganadería, extendamos sobre todos esos terrenos fábricas e industria, y va a haber un crecimiento mucho mayor. Y Sí, eso sí. me lleva a otro discurso muy antiguo, que es: el campo va a sacar el país adelante. ¿Qué hay Bueno, con ahí eso? dos cosas, digamos, ¿no? Jaureche, yo no me acuerdo si lo leí en Jaureche, justamente lo de Ulises Grant, pero es un ejemplo que siempre traía un poco de la situación de Estados Unidos. Ustedes fíjense algo, muchos de los presidentes norteamericanos, de los más importantes, eran militares. Ulises Grant, Roosevelt, el otro es Teodoro, también, digamos, ¿no? Sí, Teodoro y Elano, Eh, Roosevelt, creo que eran. Claro, entonces, digo, mismo el
digo, cuando uno piensa en esto, mismo los militares mismos, digamos, cuando uno habla de los países populistas, que son dictaduras, todo lo demás, la mayoría de los presidentes norteamericanos que han pasado a la historia y se los reconoce, estuvieron en alguna campaña militar o estuvieron en alguna guerra. Y Ulises Grant dice algo, siendo militar, muy, muy acertado. Estamos hablando que es el que pacificó a Estados Unidos, el que llevó a la resolución del enfrentamiento norte-sur. Claro, la guerra de secesión, claro. Este militar no es cualquiera, digamos, ¿no? Claro. Se fue a pelear y le ganó al sur, digamos, él solo, digamos, ¿no? Con su ejército. Pero él dijo, nosotros seremos tan proteccionistas y sacaremos el jugo de esta idea como lo hizo Inglaterra, y el día que estemos preparados como Inglaterra, abrazaremos el libre comercio. O sea, muy bueno. Claro, porque lo podés googlear porque al día de hoy hasta Estados Unidos es proteccionista al día de hoy. No, sí, pero digo, o sea, ¿cuáles son las bases de Claro. aquel Estados Unidos, de guerra civil, de que sale de la independencia, de que está tratando de definir su futuro y que su futuro está basado en el proteccionismo? No es que, está bien, hoy estamos todos de acuerdo, proteccionistas, pero digo, cuando nos dicen, no, el libre comercio nos va a llevar al desarrollo y tenemos que especializarnos, bla, 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 Estados Unidos es potencia en el agro y en la manufactura. En las dos, no hay que en una. Esa es la gran diferencia con el imperialismo británico, que era solamente potencia en la manufactura. Y por eso, cuando uno ve este tipo de liberales del Partido Republicano, porque eran del Partido Republicano de Abraham Lincoln de alguna manera, y que uno ve que acá se maravillan justamente los Mitre, los Sarmientos, todo lo demás, y uno ve que justo ese mismo proceso, 1960-1965, que es justamente el proceso nosotros en el cual entramos en la guerra, en la invasión al Paraguay, Sí. pero que define a la Argentina hacia un perfil que Pudieron lo sintetiza bien, ¿no? La vaquería, el saladero y el frigorífico, donde la principal producción es la ganadería. Claro. ¿No? Entonces, el país se hizo con esas bases. Ese es el problema y esa es la construcción histórica. Por eso un trabajador que vive en 2 metros cuadrados, que gana un salario, digamos, por debajo de la pobreza, estuvo diciendo en el 2008, somos el campo. Porque ellos gobernaron durante casi 160 años y se dieron el lujo, después de 1810, de tener al peón rural y al trabajador, digamos, no rural, podemos decir urbano, casi más de 100 años sin leyes hasta que llegó el peronismo y le puso los tribunales de justicia laboral. Pero entre 1810 y 1949 tenés más de 130 años de no protección al trabajador rural, al trabajador urbano que empezaba a nacer en ese 1890 y que obviamente ya todos conocemos los enfrentamientos, digamos. Entonces, en ese dominio del Estado es que construyen las bases de la idea de somos el campo, con una cosecha nos salvamos, y que obviamente está muy arraigado. Y para entender eso, hay que leer Gramsci. La idea de lo hegemónico. Sí, sí. Sí, me acuerdo del Fiat Duna de hace unos meses, todos somos Vicentín, ¿no? Con un Fiat Duna 96. Vale. Y tal cual. Como sí, es eso. La otra vez vimos enfrente de la radio en la que estamos con Pablito un Fiat Duna también 97, 98, ¿cómo era la pandemia? Decía pandemia, garcocracia o corruptocracia y mentiravirus, una cosa así. Es muy fuerte, cómo se mete en la cabeza. Sí, tal cual. Sí, bueno, también es un momento. Lo que pasa es que pasamos de un mundo de certezas, digamos, donde la idea de la democracia de mercado occidentales tiene como fundamento la propaganda, digamos, ¿no? Y en la propaganda todo es relativo y todo es posible. Claro. El tema es que cuando vivís en un país como la periferia, todos sabemos que los niños que no se alimentan hasta los 6 años no van a poder correr de la misma manera que un niño que sí se alimentó y tuvo todas las atenciones. Y eso en nuestras sociedades se nota, digamos, ¿no? Por eso cuando uno ve los niveles de pobreza, de hambre en la Argentina, entiende que estamos condenando a muchos seres humanos a que el día de mañana, lamentablemente, y por eso uno defiende, ¿no?, estos modelos de subsidio, tiene que tratar de llegar con alguna asistencia, de formarlo, de enseñarle carpintería, de enseñarle algo que justamente es
para lo que se quiere incluir. Porque también puedes decidir no hacerlo y dejarlo, y bueno, está bien. Puede tener la consecuencia social de eso, digamos. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Ernesto, por esto. Nos quedaron muchísimas preguntas, pero bueno, en la radio y en los podcasts el tiempo es tirano. Te agradecemos mucho, en serio. Y bueno, tratemos de cambiar un poco el pensamiento de esos lugares comunes, desde la economía, pero también desde otros lugares. Dale, muchas gracias. Y bueno, para eso vamos a tener un congreso el 10 de noviembre con la Universidad de Lanús sobre pensamiento nacional, así que los invitamos. Oh, muy bueno. Muchísimas Muy gracias. Berreta, un podcast que trata de ofender a la mayor cantidad de gente posible. Bueno, ahora que estábamos hablando tanto de economía, se me vinieron en la cabeza algunas frases célebres. ¿Como cuál? El que apuesta al dólar pierde, que dijo un ministro de la dictadura. Qué lindo, eso seguramente ayudó a bajar el precio del dólar. Después hubo una devaluación de la zamputa. Después de eso. Nunca hay una buena forma de decir, che, no compren dólares, ¿no? Como que siempre es mala. Después me acuerdo de otra frase de Álvaro de Sogaray en los 60 diciendo hay que pasar el invierno. Muy linda. Relacionada. Parece una frase que escucharías en una sociedad cavernaria. Bueno, sí. Hay que pasar el invierno, muchachos. Nos estamos quedando sin granos. Después, bueno, igual me acuerdo de Cavallo diciendo no puedo vivir con $10.000, con 10.000 pesos, que eran dólares en ese momento. Hablando del ministro de Economía. ¿Ganaba eso? En ese momento. ¿$10.000? Claro, en ese momento. Ah, bueno. Igual estoy seguro que con $10.000 vivías bastante bien en ese momento. Me acuerdo que Tato Bores dijo en uno de, creo que fue en su monólogo 2000, que fue como muy festejado en su momento, que decía que hasta la década del 50, del 60, no había ministros de Economía, sino ministros de Hacienda. No se llamaba ministro de Economía, o no había un ministro específico de Hacienda, sino que no existía. Y decía, ¿la milladura trajo los ministros de Economía o los ministros de Economía trajeron la milladura? Gran pregunta. Me recuerda un poco algo contrario, ¿no? A Néstor, cuando le dicen, bueno, cuando había asumido ahí al toque, habrá que preguntarle al ministro de Economía si hay plata, y dice, yo soy el ministro de Economía. Y hay plata. Sí, claro. Es como que hay toda una tradición del ministro de Economía por encima del presidente, o hubo, durante muchísimos años. Sí, claro. Bueno, recordemos que Macri tuvo 4 o 5 ministros que hacían lo mismo. Que en vez de tener un superministerio de Economía, tenía ministro de Hacienda, ministro de Economía, o sea, tenía varios ministerios que eran, al fin y al cabo, los que hacían la economía, pero no había un único ministerio. Claro, no. Igual todos atravesados por rompernos el lomo toda la población, ¿verdad? Sí, pero... Salvo a sus propios negocios. Claro, absolutamente. En el libro que acaba de publicar Santiago O'Donnell con las entrevistas a Mariano Macri, el hermano, le preguntan sobre la cuestión económica y dice, mi hermano llegó al poder, entre otras cosas, para poder seguir haciendo negocios. Claro. Tampoco vamos a ver, como decimos, como en el caso de Echeverre, pelea entre hermanos, guita, oligarcas, no me importa a mí. Pero lo dice el hermano de Macri. Sin pelos en la lengua. Y aparte quedó muy claro, me parece, que llegó para seguir haciendo negocios. Ahora está en la AFA, o la FIFA, no entiendo. Presidente de la Fundación FIFA. También para seguir haciendo negocios. Bueno, lo único que sabe hacer esa persona. No me quiero olvidar que cuando era presidente de Boca impuso algo que el presidente del club tiene que poder sostener las deudas del club con su patrimonio, por lo cual solo los ricos podían ser presidentes de Boca. Oh, no la tenía esa. Mirá qué jugada de ajedrez, diría yo. Exactamente. Chota, claro. De ajedrez. Entonces también es algo que no le preguntamos a Ernesto, ¿no? Esta cuestión de que parece que solo los ricos pueden manejar la economía, ¿no? Claro. Yo igual tengo ahí un tema, ¿no? Creo que es necesario en la política hacerse de un capital para poder llevar a cabo acciones. Tipo, no me parece errada esa visión. Creo que, por ejemplo, Néstor y Cristina lo supieron mientras estaban con su estudio de abogados en el sur. Lo tenían muy claro. Pero bueno, el tema es si haces política para llenarte el bolsillo o haces política por la gente. La gente.
Bueno, y en el caso de Macri era hacer negocio para estar en la política y seguir llenándose el bolsillo. ¿Sabe cuántos salió una campaña política en el 2019? ¿Cuánto? Presidencial, entre 150 y 200 millones de pesos. Ah, bueno. Igual no me parece tan descabellado. Yo creo que me va a algo más grande. Bueno, pero es bastante igual. Sí, obvio, para vos y para mí es un montón, pero se ve que es... Para las algo. generales igual, ¿eh? Las PASO, estamos hablando de un monto bastante similar. Mirá, bueno. Son unos números. O sea, vos y yo no podríamos hacer campaña con el Clio, por ejemplo. ¿Por qué no? Nos quedaríamos cortos. Yo tengo un Clio. Claro. Salimos. Yo creo que nos quedaríamos cortos. No, capaz que nos deja tirados. Sí, a la mitad. Pero bueno, ahí podemos aprovechar donde nos deje Bueno. tirados y hacer campaña ahí. Exactamente. Y Imagínate que nos deja tirados en Lobos. no, Aprovechamos. en Lobos, la tierra natal del general Juan Domingo Perón, por ejemplo. Pero estábamos hablando de economía. Y siempre nos vamos. Y la pregunta es, ¿te quedó claro que la economía es política, me imagino? Sí, claro. Me quedó claro también que no entiendo nada de economía. Ujú. Pero también me pongo a pensar sobre el por qué no entiendo nada de economía. ¿Por qué? Y un poco va todo lo que veníamos hablando. Es como que no hay un interés de hacer el conocimiento económico como algo colectivo, ¿no? Claro. Es como, sí, la economía, un montón de numeritos que manejan un par de cerebros que gritan en la tele. Hay que ser bastante payaso para ser economista en la tele, parece. Sí. O al revés, o para que te llamen tenés que ser payaso. Después, si sos economista o lo que sea, se ve que no importa tanto. Ah, esa también es cierta. O para hacer una charla TED en, ¿cómo se llama? En Mar Chiquita, lo hizo Sí. el señor Milei. ¿En serio? Sí. Digo, el único lugar donde lo podrían llamar a hacer una charla TED es en un lugar que no le importa a nadie. Como saludos a nuestros oyentes en Mar Chiquita, pero Un saludo, que queremos ir algún día. claro. Si nos dan Y un que hotel, no vamos. nos linchen. Claro, exactamente. Y con respecto a algunas cuestiones de las que hablaba Ernesto, me interesó esto de que los profesores o los que tienen que explicar la economía terminan quedándose como en lo ya sabido y no tratan de buscar el pensamiento crítico, pensando en la economía como algo también como una ciencia social. Claro. Pero decime si no aprendiste de microeconomía Sí. o a hacer los ingresos brutos. Ahora sos un maestro de la FIP, supongo. No, ya van 3 veces que dejo economía 1. Posiblemente la deje por esto, porque me parece que es malísimo como lo enseñan y que me están enseñando la economía de Milei. Puede ser. Igual vos tenés que pensar que no le estás dejando vos a ella, sino que ella te está dejando a vos. Ella se lo está perdiendo. Ah, pensé que... Vos venís a traer un granito de crítica a este mundo tan devastado por los economistas y no te dan pelota. Me gusta como cierre para este capítulo del podcast decir que ellos se lo pierden. Tal cual. Pero bueno, ya que estamos con el cierre y por lo tanto finalizando, porque Sí. eso es un cierre, Sí. quiero citar a otro gran ministro de Economía, Lorenzino. Ah, ¿en serio? ¿Por qué? Sí. Y bueno, por su mítica frase. ¿Cuál? Me quiero ir, Bueno, te dejo ir si querés. por favor. Nadie te obliga a estar acá. Un gusto, señor Libonati. Nos vemos. Este podcast no es comunista. Podrá ser mentiroso, puerco, idiota, comunista, pero nunca una película porno. Berreta, con Pablo de Gastaldi y Cristian Libonati.